Estimados estudiantes de la asignatura Administración y Organización Empresarial, sean ustedes bienvenidos a esta clase número 9, programada en nuestro semestre. Antes de empezar con los contenidos programados, primero calmar algunos temas que he recibido por correo. Estoy en proceso de revisión de sus tareas finales. Es un trabajo bastante largo. Esta semana quedan resueltos aquellos temas de la calificación y como parte del procedimiento que tengo yo, al inicio yo inicializo o pongo en cero todas las entregas, pero no significa que esa es su calificación final. Por favor, entiendo que unos han estado preocupados por ello. Alex ha sido uno, creo. Pero tranquilos, yo les contesté a unos, le digo no, en el momento que ya usted revise, haga su entrega, nadie se va a quedar con esa calificación, eso es simplemente un proceso interno que yo tengo y bueno, ya luego vamos a revisar esa situación que en esta semana he dicho ya queda resuelto. Otro elemento que debo resaltar acá es que sé que hay algunos que no pudieron dar alguno que otro test y que justificaron con evidencia de por qué no lo pudieron llevar a efecto. Ya luego me lo recordarán, ya algunos los han hecho por su correo, yo reviso los soportes del caso y como les he manifestado, ya no era plantearles una apertura del test que pasó, sino que una ponderación similar a la que ya obtuvieron como nota en los otros test para poderle tributar a esa calificación que le falta y eso con el ánimo de no afectar a nadie. Dicho esto, si hay alguna pregunta adicional, por favor levantan la mano y procedemos a manifestar la inquietud para después de ello empezar con los contenidos programados para el día de hoy. ¿Alguna inquietud? No, entonces avanzamos. Bienvenidos a los que recién se integran a esta sesión. Nos aprestamos al inicio de nuestra semana número 9 de clases en la asignatura Administración y Organización Empresarial. En esta unidad, que es la número 3 que iniciamos ya en esta semana, vamos a revisar las áreas funcionales de la empresa y el ambiente externo de las organizaciones. Nosotros, para ello, planteamos nuestro primer tema de la unidad y que titula Administración del Talento Humano y Dirección de Equipos. El día de hoy vamos a revisar dos de los subtemas de este tema número 1. Antes, comentarles que el objetivo de la sesión de hoy es describir el proceso de selección y administración de talento humano. Trabajaremos dentro del resultado de aprendizaje para la unidad, que consiste en ejecutar los procesos y técnicas de las funciones de dirección y control de la administración mediante el desarrollo de talleres prácticos o revisión de casos. El día de hoy comentaremos algunos otros casos en la parte final de la clase y eso definitivamente también es parte del recurso de aprendizaje para este parcial. Como anticipé, dos serán los subtemas que revisaremos. El primero es el proceso de administración de talento humano. Luego revisaremos el subtema 2, que es identificación y selección de empleados. En esencia, la motivación de la clase de hoy es describir el proceso de selección de personal y para ello ya empezamos a revisar lo que es el proceso de administración del talento humano, antes llamado recursos humanos, antes llamado también personal.
Múltiples son las empresas, las organizaciones que sostienen que uno de los activos más valiosos que ellos poseen son los empleados. Más importante que algún equipo costoso, así lo tipulan, así lo manifiestan en más de una organización y es correcto. Y la importancia del talento humano radica básicamente en tres aspectos fundamentales. El primero es que a través del talento humano que usted puede tener en su organización, puede tener allí a una persona muy competente que hace que algún trabajo práctico o que algún trabajo técnico, algún trabajo especializado en su organización se ejecute de mejor manera que en alguna otra empresa que tiene una relación o una línea de producción similar a la suya. Al tener ese personal altamente capacitado, significa que este hecho lo puede convertir a la institución como una empresa que tiene una ventaja competitiva respecto a las otras. Si hablamos de un equipo de fútbol, por ejemplo, es allí por eso es que se trata de vincular los mejores futbolistas porque saben que van a marcar una diferencia. En el campo empresarial es algo similar. Entonces, el talento humano o el personal o el recurso humano, como en alguna parte de la literatura se lo cita de estas maneras, son una fuente de ventaja competitiva. Ya antes habíamos conceptualizado lo que era una ventaja competitiva. Usted puede tener la mejor maquinaria, puede tener la mejor infraestructura, eso no le va a garantizar la consecución de los objetivos organizacionales. Son fundamentales en este proceso, sí, su talento humano, su personal. Por lo tanto, los empleados deben ser tratados no precisamente como eso, sino como socios o aliados estratégicos en el proceso que desarrollan cada una de las organizaciones. Ese es el siguiente factor que ya lo hemos dicho, que viene a convertirse en diferenciador en importante para la administración del talento humano. Y este va asociado con el tercer aspecto, que en la medida que una persona sea bien tratado dentro de una empresa, va a estar su desempeño laboral. Entonces, la forma como los gerentes diseñen los sistemas de gestión de talento humano, cómo traten en esencia a los colaboradores, impactará directamente en el desempeño de ellos. Un personal altamente motivado, bien remunerado, en aspectos que incluyan de pronto a su familia, porque finalmente nosotros trabajamos para estar bien nosotros y darle una protección a nuestra familia. Es por eso que algunas organizaciones, ustedes deben saberlo, tienen el club de empleados, donde tienen piscinas, canchas, ¿para qué? Para los empleados y para sus familiares. También existen en las grandes corporaciones o en algunas empresas que practican mucho esto que hago énfasis en darle, nosotros tenemos ya la seguridad social por ley. Luego se hizo una extensión a nuestros familiares, también por ley, pero hay organizaciones en las cuales le dan un seguro privado a sus colaboradores. Entonces usted se va a beneficiar con su familia de estos aspectos. Entonces usted va a colaborar y va a elevar su nivel de desempeño porque se siente bien tratado. Conozco y me tocó alguna vez trabajar en una corporación un poco importante donde, por ejemplo, el tema de la tributación, el tema del el aporte individual era retribuido, ¿sí? Todos tenemos que pagar un impuesto a la renta, entonces ese impuesto a la renta la organización lo cubría, ¿sí? Lo cubría
dentro de sus gastos de empresa y te lo devolvían. No es normal esa práctica en otra institución. Entonces tú te sientes bien por estar trabajando allí. También teníamos lo que acabo de exponer del seguro extendido hasta su familia. Entonces, esta práctica de tratar al personal, al talento humano de la mejor manera, definitivamente le da una tranquilidad al empleado e impacta directamente de manera positiva en su desempeño. Entonces, jamás va a estar pensando en cambiarse de organización porque está bien tratado, ¿no? Dentro del proceso de administración de talento humano también, aparte de lo que ya he adelantado de este tipo de prácticas, hay algunas otras que vamos a citar y que definitivamente ayudan a elevar el rendimiento de los colaboradores. Estas prácticas, estas formas adecuadas de darle un trato especial, preferencial a los trabajadores, van a garantizar el desempeño individual de cada uno de ellos y por lo tanto el conjunto, la suma de estos desempeños individuales va a repercutir en un mejor desempeño de la organización. Así como ideas de estas prácticas, podemos citar el de tener equipos autoadministrados. Esto va de la mano con el empoderamiento que dan los gerentes a los empleados para que ellos puedan regularse, puedan trabajar y no puedan estar tanto dependiendo de que esté algún supervisor, alguien controlándolas en sus actividades, porque ellos se sienten motivados y saben lo que tienen que hacer y pueden autoadministrarse. Esto va de la mano también con el tema de la toma de decisiones descentralizadas. Entonces, ciertos cargos se los empodera con lineamientos claros y específicos de que tomen decisiones y no recurrir todo a consultar a un gerente, a un jefe, para saber qué es lo que hay que hacer. Ellos ya, con el nivel de confianza y empoderamiento que tienen, pueden tomar las decisiones mejor para cada situación. Obviamente dentro de un marco normativo que ya deberán tenerlo establecido dentro de la empresa. Las personas cuando ingresan a trabajar a una organización tienen unas competencias específicas que hicieron que se los seleccione, pero los procesos van cambiando en las organizaciones y estas generan espacios de capacitación, de formación, para que cada uno de ellos se vaya desarrollando, vaya mejorando sus habilidades, sus competencias, y de esta forma pueda ser más productivo. Así que, por ejemplo, en el campo nuestro, en el campo de la docencia, donde yo me desempeño, nosotros tenemos unas normativas que otorgan becas. Yo soy doctor gracias a una beca. Fui máster gracias a una beca. Bueno, como un ejemplo de una práctica de formación que se le mantiene a los empleados dentro de las organizaciones. Las empresas privadas, ¿qué es lo que hacen? Diseñan los planes de carrera. ¿Qué es esto de los planes de carrera? Definir dónde ingresa un trabajador y luego cómo se lo va capacitando, formando y en un tiempo determinado él va a escalar posiciones dentro de la empresa. Así yo conozco una multinacional donde en algún momento presté una consultoría, una asesoría, y tenían que promover a un jefe para la región de Latinoamérica, básicamente para el área andina. Y ellos no veían la posibilidad de vincular a alguien. Primero veían si es que alguien dentro de la empresa cumplía con las competencias y lo promovían. Si ya no existía, se pensaba en una vinculación externa. Entonces existía una motivación del personal a estarse preparando constantemente y obviamente esa preparación venía suministrada por la misma empresa para poder así estar con los mejores conocimientos y competencias para desempeñarse dentro de su función. Otra práctica es lo de la asignación de trabajos flexibles. Aquí tengo algunos ejemplos que ya citamos en sesiones previas, los recuerdo. Era, por ejemplo, distribuir su jornada laboral en menos días de la semana, de tal forma que él va a tener un día a la semana donde él pueda hacer otras actividades personales.
pero si ya cumple los objetivos en 4 días, bien pudiera tenerlo así. Hay empresas que dan esas facilidades. Nosotros somos una de ellas, la empresa privada también se ha visto. Ahora, y la flexibilidad de conectividad y de trabajo virtual también viene a ayudarle mucho. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro fuera del país, producto de haber tenido esa posibilidad de un proceso de formación. Y ahora estoy presentando unos trabajos y por ello he recibido una retribución y ya veremos un poco más en línea cómo se encasallaría el ejemplo que cito. Pero la idea es de tener una flexibilidad para que el trabajador desarrolle su labor dentro de la organización. Una práctica que es de alto rendimiento es la contratación del personal idóneo, básicamente. Definir las competencias que se requieren para ese puesto y no ubicar por algún tipo de situación a alguien que no cumple las competencias que requiere ese cargo. Ubicar a una persona idónea en un puesto para el que está capacitado va a garantizar el éxito de la organización y el éxito de él como persona dentro de la institución. Entonces, esa es una buena práctica, contratar al personal altamente calificado e idóneo para ese puesto. Y otra práctica es la amplia participación de los empleados, tanto en la toma de decisiones como en espacios de innovación para que sugieran formas de mejorar los procesos y los productos dentro de la empresa. Quienes, como gerente, desarrollan estas acciones citadas van a tener colaboración, van a tener sugerencias, van a tener ideas desde los mismos empleados para cómo innovar, ya sea el producto o servicio que ofrecen o los procesos como se ejecutan. Y permitirles que sugieran y que opinen cuando hay un espacio de toma de decisiones empodera mucho a los empleados porque ellos se van a sentir comprometidos con la decisión que se ha tomado, porque fueron parte de esa decisión. Otra práctica es no tener las cuestiones empresariales ocultas y que solo una parte de la organización lo conoce, como los planes, como las acciones, como incluso el desempeño de cada uno de ellos, y es el acceso a la información a los empleados. Las instituciones públicas en algo de esto han mejorado y, por ejemplo, han creado esta ley de transparencia, de acceso a la información, donde uno de esos ítems indica que debes tener toda la estructura organizacional, la descripción de los puestos, los cargos, los sueldos, inclusive información donde están incluso los procesos, cómo se ejecutan. Esto hace que el empleado se sienta más empoderado y comprometido con la organización al saber qué es lo que hace su empresa en su conjunto. Estos son unos cuantos ejemplos de prácticas para llegar a ese desempeño alto dentro de las organizaciones con sus empleados. Revisando ya un poco al detalle el proceso de administración de talento humano, vamos a revisar en este pequeño flujo que tenemos en la presentación, en la diapositiva que visualizamos, entender que todo lo que corresponde a la organización tiene unos límites y fuera de esos límites está el entorno externo. Y usted ha hecho un trabajo revisando los elementos que están en ese entorno externo de las organizaciones. Pero al interior de las organizaciones, ¿qué es lo que se ejecuta? Primero, una planeación del talento humano, antes llamado recurso humano o de personal también. ¿Sí? El tema de talento humano es un concepto más reciente. Antes era personal, luego recurso humano y talento humano. ¿Sí? Tal vez por allí exista alguna otra terminología, pero en esencia es a ese recurso, a ese personal valioso que pone en movimiento cada una de las acciones dentro de las empresas, a lo que estamos refiriéndonos en esta clase de hoy. La planificación implica
que de pronto usted tiene por alguna recesión, por alguna situación compleja de la empresa, que suspender algún cargo, suspender algún grupo de colaboradores. Recordar que esto se lo puede hacer, pero dentro de un marco legal, y que ese marco legal le exige a las empresas la indemnización del caso. ¿Sí? Tendrán que retribuirle todo lo que ellos requieren como su indemnización, que básicamente es dinero. Entonces, esa planificación, cuando quiere desvincular, también cuando se quieren jubilar, que también viene eso asociado, tiene que planificarse. Cuando hablamos del sector público, se consulta quienes quieren, van a entrar en proceso de jubilación, ya están en edad, y se planifica, porque esto tiene que ver con recursos financieros que se van a desembolsar. Entonces, hay que planificar esa suspensión laboral, ya sea por indemnización o por jubilación. Vamos a dar espacio más optimista y significa que está creciendo la organización y necesita aumentar su planta laboral. Entonces caemos allí en el proceso de reclutamiento. Ese proceso de reclutamiento implica la definición del perfil requerido, tipo de formación, años de experiencia, y se procede a la selección. Cumplir con este proceso de manera satisfactoria es una buena práctica para garantizar el alto rendimiento del funcionario. Ubicar a un personal no capacitado en un puesto es una responsabilidad que se la lleva el gerente, porque luego él va a fracasar y ese fracaso va a afectar a la organización. Por lo tanto, no se debería aplicar esto. Ahora, nosotros sabemos que en la práctica eso ocurre, tanto en el sector público como en el privado, pero ya sabemos a qué lleva este tipo de accionar. Entonces, una vez que usted tiene el perfil requerido, se procede a identificar y seleccionar a los empleados competentes, es decir, los que tienen las características requeridas para ese cargo. Ya dentro de la organización hay un proceso de orientación, de inducción que se le llama, donde en algunos casos incluye llevarte a conocer la misión, visión de la institución, una descripción muy puntual de tu cargo, un recorrido por las instalaciones y a decirte y a dotarte de todo el equipamiento requerido para cumplir con tu labor. Y empezará tu proceso productivo como trabajador. Es parte de la gestión del talento humano. Pero las empresas son entes dinámicos, constantemente están cambiando procesos, generando más productos, generando más servicios, invirtiendo en maquinaria, en tecnología para producir sus bienes o servicios. Y esto lleva al siguiente proceso que se tiene que ejecutar en la gestión del talento humano, que es la capacitación. La capacitación no es otra cosa que, así como la orientación al inicio, proporcionar a los empleados una actualización en sus habilidades y competencias, así como en el conocimiento requerido para desempeñarse de manera satisfactoria. Nosotros tenemos acá en los profesores un espacio importante de capacitación que es participar en congresos, participar en foros. Es más, hay una cantidad que se da para capacitación. En la empresa privada existe un plan de capacitación que sale de la detección de falencias, de necesidades, de mejoras en las competencias de sus trabajadores. Entonces se hace planes de formación cubiertos absolutamente por la empresa. También se tiene, una vez que ya está capacitado, está orientado, la administración del desempeño. Es la comparación de los resultados que ejecuta el trabajador versus lo que él tenía planificado que debería hacer. En el sector público, todos estamos expuestos a esa administración de desempeño
y a ellos se les define un perfil óptimo de desempeño, que son matrices donde dice estas son tus actividades y estas son los objetivos que debes cumplir en estas actividades durante este semestre, durante este año. Y luego se evalúa. En función de ese desempeño, cuando tratamos nosotros en el sector privado, principalmente, se incluyen ciertas veces bonos por cumplimiento, asociado más esto a los que están en el área de ventas. Hay comisiones por ventas, tienen un sueldo básico que tienen que ganar, pero quienes venden más, quienes resultan brillantes allí, les retribuyen con un valor adicional. Trabajé alguna vez en una institución donde una división tenía el tema inmobiliario. Y en los temas inmobiliarios se manejan muchos recursos. Vender esos proyectos son muy remunerados los beneficios que reciben los vendedores. Además, recuerdo alguna compañera que cobró alguna vez, y hace muchos años, $25,000 solo en comisiones por vender. Entonces nos quedábamos viendo, wow, porque vendía temas de proyectos inmobiliarios. ¿Sí? Hay otra forma, no solamente a través de retribución económica, que se puede dar beneficios a los empleados. Tal vez si tú tienes un desempeño adecuado, tú pudieras tener algún día libre la próxima semana y eso también va a ayudar, va en función del buen trato al empleado. En este momento yo he conseguido que se me acepte un trabajo de unos avances en investigación y en este momento estoy fuera del país. Entonces, como eso tributa, los que publicamos, esos créditos son para la institución, porque firmo como profesor de esta universidad. Entonces, acá hay una política bien importante de incentivar eso y han pagado todos los gastos de inscripción, movilización, hospedaje y todo lo demás. Entonces, tú te sientes motivado, te sientes bien y difícilmente vas a estar pensando en cambiarte de una institución que te trata de esa forma. Entonces, hay múltiples maneras de retribuir a quienes tienen un desempeño adecuado. Y obviamente esto que hablamos de la formación va a repercutir en el desarrollo profesional. Entonces, dentro de las empresas, tú vas a ir escalando. Asimismo, esto se cumple tanto en la pública y en la privada. Tal vez alguna que no lo haga y son las que tienen empleados insatisfechos, son empleados que a la primera oportunidad que tienen en otra institución que les va a dar un mejor trato, se cambian. Pero el objetivo de lo que he explicado en esta lámina es retener a los empleados exitosos, de alto rendimiento, de alto desempeño, porque hay que tenerlos, porque el éxito de ellos de manera individual, conjugarse con el resto de los compañeros, es el desempeño organizacional. Entonces, las empresas desarrollan estos programas, estos proyectos con la finalidad de a los empleados idóneos retenerlos. Pero no todo se puede controlar, puesto que hay factores que están fuera, es decir, están en el entorno y afectan el proceso de administración de talento humano. Y los vamos a citar aquí a los principales y luego vamos a ir explicando uno que otro caso de estos elementos y cómo han afectado a alguna organización en su momento. La economía. ¿Usted tiene como gerente algún control sobre la economía del país? No, eso es externo. Le toca ya hacer ajustes al interior de su talento humano. Es posible que algunos por decisiones económicas, que están por situaciones económicas externas, hayan tenido que suprimir puestos, que usted lo ha escuchado, liquidaciones, despidos, que la economía
no es de la mejor en algún momento en el país. Hay recesión, hay algunas situaciones desfavorables y entonces eso afecta la gestión del talento humano. En cambio, si usted tiene una mejora en el tema de la economía, fácilmente usted dice, ah, bueno, estamos creciendo como empresa, entonces vamos a contratar más empleados, porque queremos crecer y expandirnos. La parte económica tiene una relación directa con el tema político y el tema de gobierno principalmente. En este momento, todas las empresas públicas y privadas se encuentran en una incertidumbre, porque estamos a las puertas de un cambio de gobierno, un cambio de presidente, y que no sabemos qué medidas económicas va a tomar. Y sea de la una u otra manera, es decir, positivas o negativas, van a venir a condicionar el proceso de gestión del talento humano. Otro elemento que está fuera de la organización, a pesar de que los integrantes de los sindicatos son empleados de la empresa, son estos, los sindicatos están fuera de ella. Entonces, los sindicatos, a través de la congregación, el agrupamiento de todos los trabajadores, se tornan en una fuerza importante que pueden condicionar el comportamiento de la organización en su conjunto. Es por ello que esto va a afectar en gran medida la gestión del talento humano. Y aquí voy a mencionar un caso. Alguna vez en una de las empresas que yo trabajé, específicamente, y sin dar el nombre, pero seguro por allí va a salir, trabajé en el sector azucarero. En el sector, la industria azucarera es una industria bien grande, compleja, donde hay una parte agrícola, una parte de fabricación y otra parte de comercialización. O sea, tú tienes agroindustrial y comercial. Lo que no ves allí es procesos de la banca nada más. Entonces es complejo allí. Y la cantidad de empleados relacionados es grande. Entonces, acá un caso específico en una de estas empresas, yo lo vi porque estuve elaborando allí, tenían lo siguiente. Había una sección que se encargaba de la siembra de la caña. Básicamente ellos sembraban. Era una sección, todos empleados de planta, es decir, con nombramientos, si le llamamos acá en el sector público, o eran empleados fijos, como se les pudiera decir también, no eran por personal contratado o eventual. ¿Qué ocurre? Que si un empleado o un trabajador de esa sección de siembra faltaba, ¿qué es lo que debería ocurrir en cualquier empresa normal? La empresa no pagaba ese día a ese trabajador y ese señor lo cobraba menos en su sueldo. Así es lo correcto, ¿no? Pero resulta que el sindicato de esa sección tenía una prebenda, un beneficio contractual que consistía en lo siguiente, que ellos, los que sí asistieron a trabajar, se repartían el sueldo del que no fue a trabajar. Por lo tanto, la empresa siempre pagaba el sueldo completo a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tocó? Yo era informático del área de programación en su momento. Miren, sácame el reporte de faltas y todo. Hicimos un análisis. Cuando nos dimos cuenta que ellos tenían ya un sistema de faltas. Una semana faltaba el uno, la otra semana faltaba el otro, y así sistemáticamente, casi nunca estaban todos trabajando. Que resulta que la empresa siempre pagaba el sueldo completo, pero no siempre tenía su planta de trabajadores de esta sesión completos haciendo su función. Bueno, aparte de ello, tenían otros beneficios más y uno más que recuerdo era que
Si ellos estaban sembrando en un cantero y tenían que cambiarse a trabajar no al que estaba al lado, sino a X kilómetros de distancia, tenían que pagarle una prima adicional, una retribución adicional. Bueno, después de un análisis, se llega a la conclusión de que el costo, cuando hablamos del costo de sembrar una hectárea de caña con este personal, con esa sección de la empresa, costaba 1 millón de sucres. Me acuerdo, porque estos eran sucres. ¿Eh? Muchos de los que están acá de pronto ni nacían. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa misma actividad se desarrollaba con un grupo de empleados que eran contratados, costaba la mitad. Entonces, obvio que en este caso los sindicatos condicionaban o afectaban la gestión de este talento humano. ¿Qué hubiera hecho usted como gerente? ¿Alguna idea? Bueno, seguro más de uno lo pensó. Le digo, sí, efectivamente, el gerente de turno de aquella época decidió ver cuánto cuesta la indemnización de liquidar a esos 30 trabajadores, porque eran 32, si mal no recuerdo. Obviamente tú tenías que indemnizarlos y tenías que planificar, caer en el proceso que te acabo de citar, de planificar esa desvinculación por liquidación. Resulta que ellos también no tenían solamente los beneficios de ley por un despido, tenían algunos beneficios adicionales producto de las conquistas del sindicato. Bueno, él calculó, determinó y estableció, ¿sí?, un proyecto de inversión y que liquidándolos a todos y luego vinculando a trabajadores sin este tipo de beneficios para hacer ese trabajo, en 5 años recuperaba la inversión. Le puso como una inversión liquidarlos a todos. Los liquidó a todos, les pagó todo lo que tenían que ganar y se trabajó con las otras. Entonces son casos que se dan que de pronto tienen el factor humano un poco eh, como que se lo llevan de lado y piensan solo en la rentabilidad, pero fue el condicionante de pronto un abuso excesivo de las prebendas y que conseguían los sindicatos. No estoy en contra de los sindicatos, es más, están allí para defender los derechos de los trabajadores, solo que algunos, y sé que en algunas privadas y públicas, están con un alto poder. Hay allí un ejemplo de esto. Otro factor externo también, factor externo, son las leyes y reglamentos gubernamentales, todo el tema de legislación laboral. Sí. Las leyes, las organizaciones tenemos que aplicarlas nada más, son otra instancia donde se producen y es fuera, en el entorno. Entonces, esto afecta y condiciona el proceso de gestión del talento humano. Hace algunos años, un gobierno cogió y prohibió todo el tema de terciarización que se manejaba antes. Y se dijo, a ver, todos los empleados que están en el proceso productivo real de la empresa no pueden ser terciarizados, no pueden estar en otras empresas, deben estar vinculados directamente a la empresa. Seguro, algunos que son de mi edad, que si hay aquí en este curso, se acordarán de ello y sabrán de qué gobierno se trata. Y eso fue en beneficio de algunas personas y de algunos trabajadores. Y entonces se eliminó ese proceso. ¿Qué pasó? Eso afectó y condicionó la rentabilidad inclusive de las organizaciones y fue en beneficio de los trabajadores. El cambio y las modalidades de contratación que salen producto de estas normativas que se dan, ¿qué le toca a los gerentes? Adaptarse y cumplirlos, porque si no vienen sanciones. En este momento se encuentran analizando un factor que sin ser una ley, sin ser un reglamento, cae dentro de esto
por la afinidad, que es la definición del salario mínimo vital. Ya están diciendo que debe subir 25, los trabajadores dicen que debería equiparar por lo menos al gasto de la canasta básica, pero si analizamos en el entorno de Sudamérica, nos vamos a dar cuenta que tenemos el salario vital más alto de la región. Pero también, recordemos también que estamos en una economía dolarizada. Entonces, son aspectos externos que condicionan la administración del talento humano y que los gerentes deben estar atentos. Sí. Para finalizar, un tema importante también es el de las tendencias demográficas, es decir, esos temas culturales, el comportamiento de la población, también condiciona y afecta, ¿sí?, la gestión del talento humano. Un ejemplo más, también en el mismo caso que les he citado de la industria azucarera. Hace algunos años, la mayoría de la mano de obra del proceso de corte de caña se hacía de manera manual, ¿sí? Pero esto evoluciona, la sociedad evoluciona. Y resulta que si yo soy un cortador de caña, yo me esfuerzo, yo luego, ¿qué hago? Le doy una educación a mis hijos y yo quiero que mi hijo vaya a la escuela, vaya al colegio, a la universidad. Él no va a terminar siendo un cortador de caña. Entonces ya él tendrá que sencillamente va a trabajar en la misma empresa, que sí se vieron esos casos, me tocó verlo. Su papá fue cortador de caña, pero él ya fue el asistente contable. Conocí incluso un amigo personal que entró siendo un recogedor de caña en la industria y terminó siendo gerente de la industria. Claro, 30, 35 años trabajando allí. Entonces, esas tendencias demográficas condicionan y afectan el proceso de gestión del talento humano. En el caso específico de la industria azucarera, se migró todo. Ya no hay cortadores, la mayoría del corte de caña es mecanizado y eso fue una tendencia a nivel mundial. Entonces, pero son ejemplos de cómo el tema demográfico, el tema afecta a la gestión del talento humano. ¿Alguna pregunta aquí en esta explicación que he hecho ahora? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, avanzamos. Cuando tenemos que suplir o aumentar nuestra planta laboral, nosotros tenemos que hacer la identificación y selección de empleados competentes. La clave está ahí, empleados competentes. Entonces, esto surge de una planificación del talento humano, recurso humano, como usted le pueda llamar, donde se hace luego el análisis del puesto de trabajo, ¿sí? Se hace una descripción de ese puesto de trabajo, es decir, cuáles son las actividades que se tienen que ejecutarse en ese puesto de trabajo, y se determinan las especificaciones de ese puesto de trabajo, es decir, eh, qué formación profesional, necesitamos que sea un abogado, que tenga tantos años de experiencia, que conozca esto, lo de acá, tanto en competencias específicas como competencias generales de comunicación, de manejo de tecnología, se define el perfil requerido. Y se procede al proceso de reclutamiento, se harán procesos de convocatoria y se selecciona. Es lo que se tiene que ejecutar. Y es una práctica para tener empleados de alto rendimiento y que con su desempeño satisfactorio se garantice el éxito de la organización. Y bien, es lo que hemos tenido planificado para esta sesión. Estamos dentro del tiempo para si alguno de ustedes tiene alguna inquietud respecto a la asignatura y con gusto les vamos a resolver. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Alex, si te contesté tu correo, espero que lo hayas leído. Un gusto haber compartido esta nuestra primera semana después del examen. Que tengan muy buenas noches.